La semana pasada nos tocó estudiar el episodio de Jesús en las bodas de Caná. Y creo que nos enamoramos más de nuestro Señor al verlo convertirse en el alma de la fiesta, al conocerlo como el Salvador de la fiesta. Y vimos que detrás de esa aparentemente simple historia se escondía una señal maravillosa acerca de la misión y el carácter de nuestro Salvador. Hoy nos toca abordar una escena que parece encontrarse en el otro polo de la demostración de la gloria de Dios. Jesús encara el templo con el propósito de purificar la adoración a Dios. Después de abrir su campaña evangelística convirtiéndose en el Salvador de la fiesta, su primer evento de impacto público fue dirigirse directamente al templo, el lugar en donde el Padre debía ser adorado, a fin de poner orden. Y lo que sucede ahí es sobrecogedor. Nos encontramos con un Jesús furioso, con un Jesús dispuesto a armar un azote de cuerdas y con sus propias manos destruir el mercado que los falsos maestros de Israel habían permitido que se montara en medio de la adoración de su Dios. Después de que Jesús terminó de expulsar a una multitud de vendedores y cambistas que estaban ahí para abastecer a un promedio de 3 millones de judíos que se encontraban en Jerusalén para la celebración de la Pascua, nada más ni nada menos. Imagínense el tamaño de ese mercado. Después de encargarse él solo de desmontar todo ese mercado, quitad esto de aquí, proclamaba su voz tronante en medio del griterío. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos, atónitos, viendo al que hacía poco tiempo habían visto salvar la fiesta, se acordaron, nos dice Juan, se acordaron de que estaba escrito. El Espíritu Santo trajo esta cita bíblica del Salmo 69 a sus mentes para interpretar la escena. El celo por tu casa me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. Una de las marcas distintivas del Mesías es que Él vendría a restaurar la adoración a Dios. Y para eso Él debía destruir la falsa religión, a los falsos maestros, poner las cosas en orden con su fuerza, con su celo, con su santidad. Oh, qué maravilloso nuestro Señor, hermanos. Y para los que están acá por primera vez, nuestro Señor es así. Siempre nos sorprende, siempre nos deja con la boca abierta, siempre es impactante. Cada movimiento que Él hace parece encontrarnos con una sorpresa. A veces Él de pronto se convierte en el alma de la fiesta y con su gozo llena todo de gozo. Con su gozo Él resucita a los muertos, con su gozo Él pone a bailar a los que están en luto. Oh, nadie se alegra como nuestro Señor. Nadie puede cantar y bailar como nuestro Señor. El cielo es un lugar lleno de amor y lleno de celebración. La fiesta nunca acaba donde la presencia de Cristo se manifiesta plenamente. Pero también podemos verlo convertido en un león, el león de la tribu de Judá. Y con violencia y celo santo, castigar a los falsos maestros y acercarse para traer juicio a aquellos que deberían ser su pueblo. Después de estar unos días estudiando este texto y de haber preparado mi bosquejo, conforme avanzaba en mi estudio del celo de Dios en el resto de las Escrituras, decidí que, en vez de exponer el texto en sí, hoy vamos a tener un mini estudio sobre el celo de Dios.
y en mi próxima ocasión vamos a exponer este pasaje bíblico. Así que de manera sencilla reuní algunas declaraciones bíblicas acerca del celo de Dios que hoy espero que el Señor me permita predicar. Oh hermanos, y que el Señor nos hable en su celo hoy a nosotros, limpiando nuestro templo, nuestra iglesia y nuestros corazones de lo que sea que esté ahí que a Él no le agrade. Vamos a orar una vez más. Oh Dios, Señor Jesús, vos que por tu Espíritu estás en medio nuestro, te pido que nos muestres tu lado celoso. Oh, déjanos verte como te vieron tus discípulos. Lo que hoy vamos a aprender es lo que ellos vieron con sus propios ojos. Mostránoslo, danos los ojos de la fe para ver lo invisible. Oh, para verte lleno de celo entre nosotros hoy. Oh Señor, toma el control de mi mente, de mi lengua, de mis sentimientos y de mi voluntad. Y predica entre nosotros, Señor, predica, háblanos. Oh, hacenos arder, Señor. Nadie puede permanecer en pie, ni puede soportar tu celo, Señor. Oh, mostrarnos este aspecto de tu gloria. Que así sea, Señor. Amén. En Éxodo capítulo 34, versículo 14, Dios se revela a Moisés y al pueblo de Israel de esta manera. Después de la promulgación en Sinaí de los 10 mandamientos, Dios hace referencia al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda este mandamiento y añade: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Cuál es el nombre de Dios acá? Celoso. Este es uno de los mismos nombres de Dios. Así como Él es llamado el Señor de los ejércitos, así como Juan en el Nuevo Testamento lo llama amor, así como el profeta Isaías lo llama el Altísimo y el Sublime, acá Moisés, a él le es revelado que uno de sus nombres es Dios celoso. Este es su mismo nombre, lo que significa que el celo de Dios es parte de la esencia de Dios, es parte de lo que Él es. Él siempre fue celoso y Él siempre será celoso. Y su celo es la manifestación, el sentimiento, y después del sentimiento, la manifestación de la gloria de su amor por su propio nombre, por sus criaturas y por todo lo que es bueno. El celo de Dios es la manifestación, es el sentimiento y la manifestación después del sentimiento el amor de Dios por su propio nombre, por sus criaturas y por todo lo que es bueno. Nosotros sabemos que Dios es justo, que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios es puro, que Dios es misericordioso, pero rara vez se escucha en el día de hoy hablar de que Dios es celoso. Él es celoso. Y Él quiere revelarnos hoy algo de lo que esto significa. En el libro de Cantares se nos dice, Cantares capítulo 8, versículo 6, los celos son sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. El celo es esa cualidad del carácter de Dios que lo hace peligroso. Eso que lo convierte en fuego, eso que lo hace un fuego que todo lo puede consumir, es el celo. Así que hoy vamos a mirar el fuego de Dios.
y procurar ser bautizados en el celo de Dios. Ahora, antes que nada, debo añadir que el celo de Dios es puro. Y es tan difícil para nosotros poder entender esto. Creo que hay un punto en el que solo podemos tratar de imaginarnos lo que significa un celo puro. Porque debido al pecado que todavía mora en nosotros, nuestro celo rara vez se manifiesta sin estar contaminado. Contaminado por nuestro propio orgullo, por nuestra lujuria, por nuestro egoísmo, por toda forma de perversión. A ver, ¿cuántos son celosos naturalmente acá? Yo soy celoso. Hay varios celosos. Y hemos hecho cosas malas en nuestro celo, ¿no? A veces detrás de nuestro celo se escondía un orgullo, una arrogancia, una soberbia tan grande. El amor por nuestro propio nombre, el deseo caprichoso, cruel de que nuestra voluntad sea hecha, nuestra hipocresía, nuestro deseo de usar a otros, nuestra autodefensa para esconder nuestros pecados. Y esto, bautizado de religión, es algo espantoso. Pero el celo de nuestro Señor es puro y eso hace que sea temible y que sea hermoso a la vez. Un celo puro, hermanos, un celo que no está contaminado con orgullo, con egoísmo, con soberbia. Un celo que nadie puede contradecir, un celo que nadie puede reprender, un celo que no puede ser juzgado, un celo que hace siempre lo que es justo, un celo que siempre se mueve de acuerdo a los valores correctos. Hermanos. Y empecemos a ver algunas aplicaciones inmediatamente. Dios es celoso por ser amado. Él tiene celo por ser amado. Jesús, en Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26, dice esto: grandes multitudes le acompañaban, nos cuenta Lucas. Grandes multitudes le acompañaban, como decían los fariseos, el mundo entero se iba tras él. Pero él, volviéndose a las multitudes, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Hermanos, Dios quiere ser amado. Él es sumamente celoso por ser amado. Y Él reclama el único lugar en nuestro corazón. Tanto que Él nos dice que deberíamos estar dispuestos, que es condicional, aborrecer a nuestros seres más queridos. Nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos e incluso nuestra propia vida por amor a Él. Por amor a Él. Y Él es celoso. Y Él dice: si no aborrecen a sus seres más queridos y aún su propia vida por amor a mí, no pueden ser mis discípulos. Nadie puede ser cristiano, nadie puede tener una relación con Jesús como su maestro personal, a menos que por amor a Él haya llegado a despreciar a todos sus seres queridos. Y no se equivoquen, porque las sectas malinterpretan este texto. Jesús también nos manda amar a nuestros seres queridos. De hecho, cuando alguien se convierte en cristiano, empieza por primera vez en su vida a amar a sus seres queridos con un amor que es puro, con un amor que está dispuesto a dar su vida por ellos, con un amor libre de la contaminación del pecado. Pero nuestro Señor nos dice: cuando me compares con otros, ni siquiera quiero el primer lugar, es el único lugar. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Qué pensarían si un hombre le dijera a su esposa: mi amor, vos sos la primera en mi vida y después tengo 4 o 5 más? Pero vos sos la primera en mi vida. Sos la primera. Tengo 4 o 5 más, pero vos sos la más importante para mí.
Te doy el primer lugar en mi vida. Por supuesto que una mujer con un esposo así se ofendería terriblemente, porque ninguna mujer quiere ser la primera, quiere ser la única o no quiere nada, ¿o no? La única o no quiere nada, porque ella es celosa del amor de su marido. Oh, hermanos, nuestro Señor quiere ser lo único en nuestras vidas, no lo primero, lo único. Lo único. No puede ser Él en primer lugar y después la familia, o tu vida, o tus amigos, o tu trabajo, o la iglesia. Es Él y solamente Él, lo único en tu vida. Y porque Él te dice que ames a tu familia, que ames a la iglesia, que seas dirigente en tu trabajo, que ames a este mundo, que hagas todo lo que Él te dice que tenés que hacer, entonces lo haces. Oh, hermanos, un cristiano es alguien que, si como Dios le dijera a Abraham, le dijo a Abraham que mate a su hijo Isaac, nosotros lo haríamos. Que renunciemos a nuestros trabajos, nosotros lo haríamos. Que dejemos nuestra querida iglesia y nuestra familia y vayamos a morir en medio de un país extraño, nosotros lo haríamos. Él tiene que ser lo único. Y si no, tu problema es este. Él puede ser quizás tu ídolo principal, pero no deja de ser un ídolo para vos. Y la gente de iglesia está llena de ídolos. Lo más común es encontrar un cristiano que como mucho, pone a Jesús como el primero en su vida, pero tiene otras cosas después. Tiene otras lealtades, tiene otros deseos, otras cosas que compiten con su Señor, que le roban su mente, que roban sus sentimientos, que lo dividen. Oh hermanos, tener a Jesús como tu ídolo principal significa que todavía estás perdido, muerto en delitos y pecados. Él tiene que ser lo único. Nuestro Señor afirmó cuando un maestro de la ley le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y después le dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La diferencia es enorme, ¿no? El primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo. Con todo. Toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas, dice nuestro Señor. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a vos mismo. Pero la diferencia es enorme, porque ni el prójimo ni a nosotros mismos se lo ama con todo. No podés amar a dos seres con todo tu corazón a la vez. No se puede. No se puede repartir, se pueden repartir las fuerzas de nuestro corazón en 50 y 50. Eso es imposible, hermanos. A Dios se lo ama con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas, y eso significa que no hay lugar para nada más. No quedó espacio en nuestro corazón para nada más. Y si Él me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo, entonces lo hago por causa de Él. Lo hago porque Él me lo pide, y mi amor por todos los demás es una manifestación de mi amor por Dios. Nunca amo aparte de mi amor por Dios, porque Él tiene todo mi amor, toda mi lealtad, toda mi mente es para Él, toda mi alma es para Él, todas mis fuerzas son para Él, y no me quedó nada para nadie más. No tengo compromiso con nadie más. No tengo dos señores, tengo solamente uno. Algunos tienen como 100 señores. Ni saben cuántos señores tienen. Cuántas cosas tienen en su corazón, tienen partes de su mente, de su alma, se llevan sus fuerzas. Oh hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso y Él lo reclama todo, Él no comparte nada. ¿Y qué pasa si no amamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas? Bueno, tenemos en el mensaje las 7 iglesias. Una iglesia, la iglesia en Éfeso, a la que nuestro Señor le dice, el que tiene las estrellas en su mano derecha
el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Difícil encontrar una iglesia así, ¿no? Difícil encontrar una iglesia con todas estas virtudes y buenas características. Evidentemente esta iglesia comenzó bien. Evidentemente tenía pastores con una sana doctrina. Acá no hay pecados de inmoralidad escandalosos, no hay cobardía. Ellos hacían buenas obras y habían perseverado a través de los años. Pero tengo esto contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. En otras palabras, comenzaron bien, aprendieron muchas cosas, recibieron sana doctrina, perseveraron, no se desviaron de mi palabra, hicieron muchas buenas obras, emprendieron muchos ministerios, pero no me importa, porque no me amás como me amabas al principio. Porque ya no me amás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Perdiste el primer amor. El amor del principio es el amor de la conversión. Es el amor del bautismo. Cuando le dijimos: Señor, sos todo para mí. Hoy te confieso abiertamente como mi tesoro, como mi único rey, como mi única lealtad, como mi amo, como mi marido, como mi amante. Soy tuyo y de nadie más. Y a partir de hoy te sigo fielmente, cueste lo que cueste, me quede solo, te siga solo, me cueste la vida. A partir de hoy, Señor, yo soy tuyo y solamente tuyo. Y el Señor lo toma en serio. Oh, Él es celoso. Él lo toma en serio. Él escuchó tus palabras cuando le prometiste tu primer amor. Y si no cumplís, después, ¿sabés qué pasa? Te lo pones en contra. Ponete en contra a quien quieras, pero no te pongas en contra de Dios. Es terrible eso. Tengo contra ti, dice el Señor. Tengo contra ti. Qué fuerte que Él diga: tengo algo contra vos. Hay una enemistad entre nosotros. Hay una enemistad, tengo algo contra vos. Estoy enojado con vos, significa. No me importa lo que sepas, no me importa lo que hagas. Yo quiero tu corazón. Dios es celoso por ser amado. Y Él no acepta menos que todo. Y a menos que le des todo, no le diste nada. Para Él es todo nada, para los celosos es todo nada. No hay grises, no hay término medio. Y si no, dice: te quitaré tu candelabro. Él está diciendo esto a una iglesia. El trabajo más triste que realiza nuestro Señor es acercarse a iglesias que empezaron bien, que se mantuvieron fieles cuando otros se desviaban, pero después perdieron el amor del principio. Comenzaron a volverse religiosos, mecánicos. Se acostumbraron a su amor. Y otras glorias comenzaron a llamar su atención. Y el Señor, después de una y otra advertencia y años de paciencia, viene y quita el candelabro. Se llevó la luz. Se fue. Los abandonó. No importaron los años pasados. No importó todo lo que sabían. No importó toda su fidelidad a la sana doctrina. Él vino y se llevó el candelabro porque no se hubieron arrepentido. Qué triste. ¿Saben qué hay en Éfeso hoy? Ruinas de las paredes de esta iglesia. Literalmente, ruinas. Un pedazo de pared en donde te dicen: acá una vez existió la iglesia en Éfeso. Oh, hermanos, perdamos cualquier cosa. Seamos débiles en muchas cosas, pero nunca perdamos el primer amor. ¿Y qué pasa con el celo de Dios?
si nosotros lo desobedecemos explícitamente. ¿Cómo ve Dios el pecado? Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Dice el hermano del Señor Jesús, Santiago. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice Santiago, que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Qué difícil es explicar esto para los que no tienen celo. Es difícil. ¿Cómo le haces entender a alguien lo que significa para Dios la amistad con el mundo? Él ve el pecado como un adulterio. Él ve el pecado como un adulterio. Cuando en tu lenguaje, en tu manera de vestirte, en las cosas que te permitís mirar en tu celular, en tu monitor, lo que sea, en tus conversaciones con otras personas, en tus movimientos en medio de la ciudad, en las mesas en las que te sentás, te contaminás mirando lo que Dios condena como pecado, diciendo lo que para Él es pecado. Él ve eso como un adulterio. Es adulterio para Él. Y si no te arrepentís, es castigo de adúltero. Santiago dice, cuando pecamos así, cuando nos codiamos con el mundo, estamos tentando a Dios, dice Santiago. Él anhela celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Anhela celosamente. Oh hermanos, oh hermanos. Escuchen lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos 3 en adelante. Porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia, toda impureza o avaricia, significa todo lo que no refleja la naturaleza pura de Dios. Ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, que ni se hable, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero quizás acá hay algunos de ustedes que miran películas en donde hay cosas por las cuales, como nos dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oh hermanos, qué fácil es deslizarse. Qué fácil cuando alguien pierde el primer amor y empieza a jugar con Dios, empieza a abusarse de Él, qué fácil te empezás a deslizar. Comienza una bola de nieve en donde empezás a contaminarte cada vez más y cada vez más y cada vez más. Si no tenés el primer amor, no podés ni siquiera entender la Biblia. No podés justificarlo, no podés entender el lenguaje, no podés entender la experiencia que reclaman, que pide, que exige Dios. No podés entender la mente de los autores bíblicos, qué querían decir. Para entender a aquellos que estaban al rojo vivo, hay que estar al rojo vivo. No se puede. De otra manera no se puede. A veces yo he dicho a algunos, ¿vos podrías mirar esa película que mirás con Jesús sentado al lado tuyo? Como un tiempo de comunión con Él. ¿Es algo que Él podría soportar? ¿O la música que escuchas? Oh, hermanos, la música
mundana, hecha con un espíritu de este mundo, que canta a los ídolos de este mundo, inspirada por demonios muchas veces, está prohibida para los cristianos. Si es una canción que yo podría regalarle a mi esposa con un amor no idólatra, con un amor como del libro de Cantares, entonces pudiera ser que yo pudiese escuchar algo así. Pero si la canción tiene un contenido que no glorifica a Dios, que no es puro, que es necio, está prohibido, y que lo escuches es pecado. Y Dios lo ve como adulterio y te lo reclama. Y no te perdona hasta que no te arrepientas. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es santo y no pasa por alto ni un solo pecado. ¿Me escuchaste bien? Ni un solo pecado. Él es puro y Él no perdona nada, a menos que haya arrepentimiento. Si la ropa que usás, seas hombre o seas mujer, es una ropa que promueve las formas de tu cuerpo que están sexualizadas en nuestra cultura, es pecado. Es pecado. Y Dios tiene celos por eso. Si las películas que mirás contienen contenido erótico, es pecado. Y si podés ver eso y ya no sentir el Espíritu Santo contristado en vos, estás terriblemente mal. Estás tan endurecido que necesitas una cirugía urgente para no perderte. Y cuando pasa una cosa y la otra, si en tus conversaciones con las personas inconversas que te rodean, sos capaz de reírte de chistes inmorales y de lo que ellos dicen que hacen en secreto, cosas por las cuales la ira de Dios viene, estás en pecado. Oh, hermanos, Dios es celoso. Nos anhela celosamente todo tipo de conversación, expresión que no sea conforme a la pureza de Dios está prohibido por el Señor. Oh, hermanos, todo lo que no puedas hacer en el cielo está prohibido. Todo lo que no pudieras hacer con un ser glorificado no es cristiano. Vivimos en el mundo, ¿se dan cuenta? Separación lo llama el cristianismo. Separación. ¿Saben qué significa santo? Cortado, separado de este mundo para Dios. Eso es lo que significa. Un cristiano es un santo. No somos como los católicos, ¿no? Que creen en San Agustín y los apóstoles eran San Mateo y San Pedro. Acá todos somos santos. Todos hemos sido completamente separados de este mundo para Dios. Cuando se nos predicó el Evangelio, se nos dijo: salid de esta perversa generación. Así predicaban los apóstoles. Así predicaba Pedro en Pentecostés. Salid de esta perversa generación. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, Pablo reprende a la iglesia en Corinto diciendo: salid de en medio de ellos, del mundo, y apartaos. Dice el Señor: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En 2 Corintios capítulo 6, Pablo pregunta: ¿y qué asociación tienen la injusticia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Me preocupa cuando alguien dice: mis amigos no son de la iglesia. Yo tengo amigos por ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tienen en común, dice el Señor, un creyente con un incrédulo? ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? A malos. Compañeros sí, amigos no. Compañeros de trabajo, del barrio, sí. Amor para ellos, todo el amor. Amistad es imposible. Y
Si te atrae la amistad con personas que no tienen al Señor, te atrae lo que no es puro. Te atrae lo que no es santo. Te atrae lo que no te lleva a Dios. Te atrae lo que no te acerca al Señor. No lo entiendo. No lo entiendo. El Señor no lo entiende. Porque Él es celoso y Él es puro. Él no entiende la maldad. Es totalmente ajena a su naturaleza. No hay tinieblas en Él. Si la gente con la que te rodeas son aquellos que te llevan a Dios, que te atraen a la iglesia, a los hermanos, que te hacen crecer en deseos de ser más obediente, entonces vas por buen camino. Si la gente que te atrae te aleja de la iglesia, no te hace crecer en humildad, no te hace más santo, te contamina, estás mal. No quiero, dice Pablo una vez más, que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Definite. O en una mesa o en la otra. O en la mesa del mundo, en donde se sacrifican todo tipo de actos en honor a los pecados dominantes, materialismo, erotismo y todo lo que se les pueda ocurrir. O estás en la mesa del Señor. Definite. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Dice Pablo. ¿Saben lo que dice Él? Lo que significa eso. Si seguís tentando al Señor, lo estás llamando a pelear contra vos. Te estás poniendo a Dios como tu enemigo, dice Pablo. ¿Y acaso pensás que vas a poder soportar su ira? ¿Qué es lo que hace Dios contra aquellos que profesan creer en Él, pero constantemente lo tientan? ¿Quieren ver qué Él hizo con el pueblo de Israel? En su celo. Te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. Te hubiese sido mejor nunca haber conocido el Evangelio o haber entrado en la iglesia, que después de haberle prometido tu amor, haberte apartado de él. Sangre de furor y de celos. Pondré contra ti mi celo, y te tratarán con furor, te arrancarán la nariz y las orejas. Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución traídas de la tierra de Egipto, y no levantarás más tus ojos hacia ellos, ni recordarás más a Egipto. Oh, el celo de Dios, hermanos. El celo de Dios, hermanos. Perder el primer amor es algo muy serio. No es algo así nomás. Es el primer y más importante mandamiento. ¿Se dan cuenta? Sería mejor que pecaras de otra manera y después te arrepintieras, a que perdieras el primer amor y no lo recuperaras más. Romper el primer y más importante mandamiento es el pecado más grave. Dios es sumamente celoso y Él hoy nos reclama a todos el único lugar en nuestro corazón. Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos. ¿Por qué es tan grave no amar a Dios? Porque es la esencia del pecado. Cuando estás delante del Dios infinito en valor, puro, perfecto, sin maldad en Él, pero lo desprecias para irte detrás de lo que es torcido, por amor a los ídolos de este mundo. Oh, es tan grave, es tan serio. No amar a Dios, no atesorar a Dios, atesorar otra cosa y despreciarlo a Él, no se puede. Jesús dijo, nadie puede tener dos señores, porque a uno ama y a otro aborrece. Y cuando amamos a los ídolos de este mundo, estamos odiando a Dios, lo estamos despreciando, lo estamos rebajando. Y la esencia del mal es esto mismo. Es cuando no ves al Dios que es infinitamente valioso, que es infinitamente hermoso, que es digno,
Cuando no lo ves así, sino que lo ves digno de desprecio. Y te apartás de Él como Satanás lo hizo para adorarte a vos. O adorar las cosas de esta vida. Porque las ves más dignas y más hermosas que el Señor. Eso es maldad. Así es como nace la maldad. Y de ahí todo tipo de perversión. ¿Cómo debemos responder al celo de Dios? Veamos algunas cosas más. En primer lugar, el celo solo se puede corresponder con celos. No hay otra forma. El celo solo se puede corresponder con celos. Un intenso deseo de agradarle solamente a Él. Un intenso deseo de agradarle solamente a Él. El celo responde a la exhortación de Pablo cuando dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Significa la separación de todos los pecados del alma y todos los pecados del cuerpo. Pecados del alma, tales como la vanidad, toda forma de mal genio, de queja, de desprecio, de soberbia, de vanidad, y los pecados del cuerpo, como la lujuria, la gula, la pereza y todo lo demás. Limpiémonos de toda contaminación, una obediencia clara, definida y completa. Elías era un ejemplo de esto. En Primera de Reyes, capítulo 19, se nos dice, entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Estaba siendo perseguido por causa de su celo. Porque en medio de la fiesta de la idolatría de Israel, este hombre solo, he quedado yo solo, dice. No sabía que había algunos más. Pensaba que estaba solo. Él solo se paró y proclamó la palabra del Señor. Y les predicó. Porque tuve un vivo celo, dice. Y después huyó, pero te vas a quedar solo si seguís hablando abiertamente del Evangelio. Nadie se te va a acercar, vas a perder tu trabajo. Tus profesores no te van a querer aprobar en la facultad. ¿Y qué importa? Si la palabra de Dios lo dice, si Dios me lo ordena, entonces yo lo voy a hacer. Aunque te quedes solo, como Elías en una cueva. Eso es celo. Eso es. En segundo lugar, debemos tomar de manera personal las injurias contra nuestro Dios. Este es el texto que los discípulos recordaron cuando vieron a Jesús entrar para limpiar el templo. Salmo 69, versículos 7 al 9. Por amor a ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. David tomaba personal las blasfemias, las rebeliones de sus hermanos israelitas. Las tomaba contra él. Cayeron sobre mí. Lo que dicen de vos, lo dicen de mí, decía David. Y una vez más, como el Señor en el templo, como Elías en medio de Israel, David se paró en su celo y honró al Señor y comenzó a ser perseguido.
Es común, ¿no? A veces pasa en las iglesias que te persiguen por ser santo. Y tengan cuidado con el legalismo, porque a los legalistas les gustan estas prédicas. Porque el legalismo fácilmente se confunde con el celo. Es un celo, pero es un celo orgulloso. Es un celo soberbio. Es celo por su propia santidad. Es celo por identificarse con algo que humille a otros, por ser mejores que otros. Y el espíritu claramente se puede percibir que está detrás de eso. Oh, hermanos, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más celo te da? ¿Cuando dicen algo contra vos o cuando dicen algo contra el Señor? ¿O cuando pierde tu equipo de fútbol? ¿O te va mal en el trabajo? ¿O te estafan? ¿Qué es lo que más celoso te pone? Eso refleja exactamente lo que hay en nuestro corazón. No, qué difícil es explicar el celo, ¿no? Es muy difícil explicar el celo a alguien que no lo tiene. Cuando veo a un cristiano que no lo veo, no se emociona cuando habla del Señor. No está preocupado por los perdidos, porque conozcan al Señor, porque el nombre de Dios sea santificado en medio de esta ciudad. No tiene celo, no entiende el lenguaje. Se pierde la comunión, no puedo hablar con Él, no nos entendemos. Oh, hermanos, celo porque en la casa Dios sea honrado, celo por la iglesia, celo por darle a Dios la máxima gloria. Porque tomamos personal, el mundo no conoce a Dios. El mundo piensa mal de Dios y nos duele, nos quita el sueño a veces. Nos pone mal, sentimos un vivo celo dentro de nosotros, un fuego adentro que nos arde. ¿Qué te preocupa más? ¿Qué te preocupa más? ¿Qué te moviliza? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es el motor que impulsa tu vida a hacer todo lo que haces? Tiene que ser esto, el celo. El celo. En tercer lugar, celo por hacer buenas obras. Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 14, acerca de nuestro Señor Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. No levanten la mano. ¿Cuántos hacen buenas obras acá? Si no estás haciendo buenas obras, con la motivación de nuestro Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, es porque no sos celoso. Celoso de buenas obras, para eso fuimos salvados. Dice Pablo, Cristo se dio para purificarnos, redimirnos de toda iniquidad y convertirnos en un pueblo celoso por dar a conocer su nombre en este mundo. Celo para hacer brillar el carácter de Dios en medio de la oscuridad, para que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Llenos de buenas obras. Un cristiano que no hace buenas obras, o no entendió, o no es cristiano, o está por dejar de serlo. ¿Cómo les puedo decir, hermanos? Esto ni siquiera hay que pedirlo. La reprensión viene cuando las cosas están mal, ¿no? Te tienen que decir, dale, hay que hacer buenas obras, hay que predicar el evangelio, dale. Cuando estás en pecado, cuando estás endurecido, cuando estás mal. Pero esto es natural, es el pulso del cristiano. Es espontáneo, es el corazón, es la vida misma, es lo que surge. No es por ley, es por deseos, porque hay un vivo celo dentro de nosotros. Porque lo amamos a Él, lo amamos a Él. En cuarto lugar, celo por la pureza de la iglesia. En Zacarías capítulo 8, versículo 2, el Señor de los ejércitos dice, he celado a Sión con gran celo. Sí, con gran furor la he celado. Y esto fue lo que vieron
los discípulos del Señor en Juan capítulo 2, versículo 17. Cuando Jesús purifica el templo, el celo por tu casa me consumirá. ¿Tenés celo por la iglesia? Hoy es domingo a la mañana y parece que está medio nublado, va a llover, por ahí me quedo. ¿Cómo puede ser? Me quedo en mi casa, tengo un cumpleaños, me voy de cumpleaños. A veces es justificable, raras veces, a veces es justificable. Algunos de ustedes tienen familia fuera de esta ciudad y tienen que ver a su familia. Y si no hay otro día, está bien, tienen que ir, vayan. Es la voluntad del Señor, que honren a su familia, que los amen. Congréguense en una iglesia de la zona si es que hay una iglesia sana a la que puedan ir. Pero hermanos, deberíamos desear llegar temprano, no perdernos nada, porque acá está el Señor, ¿no? Se manifiesta el Señor, habla el Señor. Y si faltaste, cuando falto quiero saber qué pasó, de qué predicó Ariel, hubo algún testimonio, llegó alguien nuevo, ¿qué pasó? ¿Hizo algo el Señor? Me duele cuando no puedo estar. Oh hermanos, celo por la iglesia, celo por la santidad de la iglesia. ¿Qué un ejemplo? Miren a Jehú, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 15 y 16. Cuando partió de allí, Jehú encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro, lo saludó y le dijo, vean esto, vamos a ver si empezamos a hacer esto. ¿Es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Eso es lo que practicamos en la membresía, ¿no? ¿Es recto tu corazón como mi corazón es recto? ¿Estamos en el mismo camino angosto? ¿Tenemos los dos celo por el Señor? ¿Queremos las mismas cosas con la misma intensidad? ¿Somos iguales? ¿Estamos comprometidos con el Señor o no? ¿Estás adentro? ¿Estás afuera? ¿Dónde estás? Y Jonadab le respondió, lo es. Y Jehú le dijo, si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y le hizo subir al carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Mostrame tu celo por el Señor. Quiero ver tu celo por el Señor. ¿Dónde está? Mostrámelo. Llévame y mostrame tu celo por el Señor. Este es mi celo por el Señor. Así es como sirvo a mi Dios. Así es como le agrado. Así es como ordeno mi casa por el Señor. Así es como lo busco, así es como oro. ¿Es recto tu corazón como mi corazón es recto? Queremos las mismas cosas. Oh, el celo de Dios. El celo de Dios es eso que hace que te enojes. Cuando alguien no está viviendo en santidad, te importa, te enojas con celo de Dios. Porque te importa la vida del otro, te importa la vida de tu hermano, porque te importa el nombre de Dios sobre su vida. Y vas y haces algo, te acercás y hablas con él. Oh, hermanos, oh, hermanos. Y en quinto y último lugar, otra manifestación de celo es el arrepentimiento de pecados. Así dice el Señor a la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no puede soportar la tibieza. Le dan náuseas. Es fuerte, pero es la verdad. No predico sermones así regularmente, pero es la verdad. No son las cosas de las que tenemos que estar hablando siempre, pero es la verdad. Si sos tibio, sos un vómito para Dios. ¿Querés ser un vómito para Dios? Seguí así. ¿Y querés ver cómo Dios te vomita de su boca? No te arrepientas, seguí endurecido, seguí postergando el arrepentimiento, seguí cayendo en lo mismo, seguí en tu letargo y vas a ver.
Oh, Dios es celoso. El Dios celoso está en medio nuestro hoy. Y sus ojos están mirando el templo de nuestro corazón. Y lo reclama todo. Todo, nada, todo ahora o nada. Oh, su celo purifica el pecado, su celo reclama, su celo separa, su celo nos tiene que hacer reaccionar. Que no haya nadie que nos salga de acá diciendo, hay en mi corazón un vivo celo por el Señor, por darle la gloria a Él. Él defiende su gloria porque su gloria es infinitamente valiosa. Desafiarla, deshonrarla es pena capital. Cuando la iglesia en Corinto estaba tolerando un caso de severa inmoralidad, Pablo les manda una carta celosa, los reprende por su pecado y ellos se arrepienten, se entristecen y se arrepienten. Y entonces él les dice acerca de los frutos de ese arrepentimiento, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto, el arrepentimiento? ¿Qué solicitud? Con signos de exclamación. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo os habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Si no hay celo, no hay arrepentimiento. Si no hay celo por darle al Señor la obediencia que no le diste, no hay arrepentimiento. Es la marca, solicitud, ardiente afecto, dice Pablo en el texto griego. Ardiente afecto. ¡Qué temor!, dice Pablo. ¡Qué celo! El pecado tiene que ser tratado. Cuando hay pecado, tiene que ser tratado. El pecado no se esconde, nunca se esconde. Tiene que ser tratado, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber purificación, tiene que haber restitución, tiene que haber celo restaurado. Cuando alguien dice que se arrepiente, no importa, llore, haga lo que haga, pero después no lo veo celoso, dándole la gloria al Señor que no le dio antes. No hay un nuevo fuego en su corazón, el fuego que no estaba antes. No se restauró el altar interno en su comunión con Dios. No le creo, es mentira. Y déjeme terminar aplicando el Evangelio. Tanto para los que somos cristianos como para los que están acá y no son cristianos. La máxima demostración del celo de Dios por su nombre, por sus criaturas y por la santidad es la cruz de Cristo. Dios el Hijo descendió de los cielos y se convirtió en hombre. ¿Saben por qué? Porque Él tenía un vivo celo de Dios y de que nosotros no le estábamos dando la gloria a su Padre. Y Él descendió como hombre y Él decidió que Él iba a darle la máxima gloria a Dios como hombre. Nadie de nuestra raza lo hizo. Aún nos descarriamos como ovejas. Desde Adán hasta todos. Pero Él dijo, yo voy a darle la gloria a mi Padre. Se hizo hombre y vino y enfrentó el pecado, enfrentó nuestras tentaciones, enfrentó al diablo, enfrentó este mundo y lo hizo con un vivo celo de Dios. Lo dejó claro desde el principio de su ministerio. Obedeció a Dios, le dio la máxima gloria en Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 31, Él dice, para que el mundo sepa que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Él fue a la cruz por amor al Padre, por celo por el Padre. Y cuando Él fue a esa cruz, Él dijo, mi Padre merece ser obedecido, pida lo que pida. El Hijo eterno de Dios, igual a Él en dignidad,
omnipotente, omnisciente, omnipresente, descendió desde los cielos, se convirtió en siervo del Padre. Y aunque el Padre le pidió que venga a hacerse cargo del pecado de nuestra raza y que sufra su ira bajo su alma y bajo su cuerpo, Él lo hizo para demostrarnos esto: el Padre es digno. Así de digno es el Padre. Y si Él, siendo Dios, lo hizo, ¿qué nosotros? Si Él se humilló, si Él fue al infierno porque el Padre se lo pidió, ¿qué nosotros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo que nos pida, que somos barro con vida? Y así Él limpió el honor del nombre del Padre. Pero lo segundo que Él vino a hacer es redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. El amor de Cristo por nosotros fue una manifestación del amor de Cristo por su Padre. En la Trinidad es así. No fuimos amados porque el Padre nos amaba, porque teníamos la imagen del Padre, porque nuestro destino era darle la gloria al Padre y no se la estábamos dando, y Cristo vino para que le demos la gloria al Padre. Vino a salvarnos para que le demos gloria al Padre. Vino a restaurar la adoración del Padre en medio de la raza que se había apartado. Oh, hermanos. Y así Él murió para apartarnos del pecado. Así era su celo. Así era su amor. Y nosotros sabemos que la Biblia nos dice que Él nos ve como un novio ve a una novia. Era nuestro destino ser su novia. Era nuestro destino como raza crecer, desarrollarnos y caminar con Él. Y Él vino para separar a su novia de toda iniquidad y convertirla en celosa. Los que hoy necesiten un bautismo de celo, párense y pónganse a orar en su lugar. Arrepiéntanse. Tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado el primer amor. No salgas de acá. No salgas de acá sin arrepentirte con ardiente celo. Para esto vino Jesús. Para redimirnos de la necedad, para cultivarnos, para perdonarnos, para restaurar la adoración al Padre. Te parás en tu lugar o arrodillate, lo que sea. Descarga tu corazón. Y los demás pidamos más. Pidamos más. Y si estás acá sin Cristo, quiero que sepas que Él te trajo y Él te ama con un amor muy celoso. Y Él te reclama y te quiere completamente. Él te ofrece, oh, ¿cuánto te ofrece? El perdón de todos tus pecados, la misma vida eterna. Ser tu Padre, promete cambiarte, promete limpiarte, te promete felicidad eterna, una familia. Oh, llenarte con su dulzura, con su ternura, con sus maravillas. Que nada te defenderte, cuidarte como el Padre más maravilloso. Pero si le decís que no, Él es celoso. Él es celoso. Él es celoso. Y hoy te reclama completamente. Venía Él. Venía Cristo. Oh, su celo es maravilloso. Es celo por lo puro, por lo santo. Él no se puede, porque es así de celoso, no se puede corromper. Porque es así de celoso, el mal no tiene lugar a su alrededor. Vení para que Él te haga celoso, para que te limpie completamente, para que te dé ojos nuevos, para odiar la maldad y amar todo lo que es conforme a su naturaleza, para amar el bien. Vení a Cristo hoy, acércate a alguno de nosotros, o ahí donde estás, orá, pedile perdón, invítalo a venir a tu vida, reconocelo como tu Salvador, como tu Señor. Y vas a ser recibido si lo haces de todo tu corazón.
Los que necesiten orar, donde están, humíllense y busquen al Señor todo lo que sea necesario. Así termina nuestra reunión hoy.